Bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar el tema de consultas. Las consultas son objetos de una base de datos que permiten recuperar datos de una tabla o más para poder modificarlos e incluso para almacenar el resultado en otras tablas. Las consultas básicamente son requerimientos de usuarios. Por ejemplo, si yo necesito conocer las facturas de un determinado cliente, voy a elaborar una consulta. Repito, esta consulta no es otra cosa que un objeto de una base de datos. Si requiero conocer los vendedores que han llevado a cabo ventas en el mes de marzo, o deseo tener la lista de los pagos del mes de diciembre, debo llevar a cabo una consulta o una selección de información de la base de datos. Hay diferentes tipos de consulta. Una de las más utilizadas son las consultas de selección, los cuales permiten al usuario seleccionar, como su nombre lo dice, información de diferentes tablas. Y esta información obtenida debe mantener una coherencia o integridad gracias a la relación que existen entre las tablas. Vamos a ver cómo llevar a cabo una consulta en esta práctica. Tenemos aquí una base de datos denominada sistema de boletas, la cual podemos observar presenta 5 tablas. Vamos a ver cómo se encuentran relacionadas. Nos dirigimos a la herramienta de base de datos y elijo relaciones. Podemos ver que los clientes se relacionan con las boletas. Observemos. Podemos notar acá, repito, que los clientes se relacionan con las boletas. Es decir, cada boleta que se emite pertenece a un determinado cliente. Del mismo modo, los vendedores, voy a hacer algunas modificaciones acá para poder ver con claridad cada uno de los campos que forma la tabla. Ahora sí podemos ver todos los campos. Repito, tenemos en la base de datos sistema de boleta a la vista la relación entre sus tablas. Cliente se relaciona con boletas, lo podemos ver acá con la línea de relación. Nos indica que un cliente puede generar infinitas boletas. Un vendedor puede atender o despachar infinitas boletas. Del mismo modo, una boleta puede tener infinitos detalles. Y un producto puede encontrarse en infinitos detalles de boleta. Esta es la relación que presentan las tablas de nuestra base de datos sistema de boletas. Con esto podemos crear una serie de consultas. Puedo conocer, por ejemplo, qué boletas ha realizado un determinado cliente, qué vendedor atendió esa boleta, cuáles son los productos que se han llevado en una determinada boleta y conocer de esta manera su precio, la cantidad, etc. Con toda esta información vamos a llevar a cabo una consulta de selección para este primer caso que nos permita ver el nombre del cliente con las boletas. Veamos. Nos vamos a dirigir para esta consulta de selección al menú Crear. Luego vamos a seleccionar el botón Diseño de consulta. Se genera nuestra primera consulta, a la cual se denomina consulta 1. Yo lo que deseo para esta consulta es conocer las boletas
selecciono la tabla boletas con doble clic y mostrar cada una de las boletas con el nombre del cliente. El nombre del cliente lo tenemos en la tabla clientes. Doble clic en clientes, entonces ya tengo las tablas con las que voy a trabajar para esta consulta y cierro el cuadro mostrar tabla. A continuación voy a seleccionar los campos. Me ubico en ID boleta, doble clic, luego voy a fecha de emisión, doble clic, fecha de cancelación, doble clic, contado, doble clic. Nota que en este caso he seleccionado 4 columnas, todas ellas de la tabla boleta. En la parte inferior podemos ver la lista de campos que he seleccionado: ID boleta, fecha de emisión, fecha de cancelación y contado. Acá también nos informan de qué tabla provienen estos campos. Todos vienen de la tabla boletas. Muy bien, a esto le voy a agregar no el ID cliente, ya que esto no me brinda mucha información. En consecuencia voy a elegir el nombre del cliente. Me ubico sobre el campo, clic, doble clic y ya tengo seleccionado el campo. Podrás ver en la parte inferior que nos dice que proviene este campo clic de la tabla clientes. Muy bien, a continuación doy clic en el botón ejecutar para visualizar los datos y podemos ver que nos presenta las boletas con la fecha de emisión de cada una de ellas, su fecha de cancelación, el campo contado que nos dice si esta boleta ha sido cancelada o no. Los que tienen el check indican que las boletas han sido pagadas al contado y las que no están como boletas al crédito. Y luego el nombre del cliente. Entonces ya tenemos acá la respuesta a la consulta. He pedido listar las boletas con el nombre del cliente. Yo quería conocer quién es el cliente que generó la boleta 82, 86, 61 y ya lo tengo en este listado. Vamos a hacer un cambio. Puedes observar que el listado que tenemos acá está ordenado por nombre del cliente. Lo vamos a ordenar en esta ocasión por ID boleta. Para hacer un cambio, regresamos a diseño. Nos dirigimos al botón de diseño, que es este, con un lápiz y un par de reglas. Doy clic y estoy en el diseño de la consulta nuevamente. Y me voy a dirigir a la columna ID boleta. Esta columna la quiero ver ordenada. Entonces doy clic acá. En el cuadro orden, a la altura de la columna ID boleta, y selecciono ascendente. Ahora veamos. Al dar clic en ejecutar, podemos ver que ahora que la información ya se encuentra ordenada por el ID boleta. De una forma muy sencilla, como has visto, podemos ordenar los datos de la consulta que hemos elegido. Ok, en este ejemplo podemos notar que tenemos solo 6 boletas. Su fecha de emisión, cancelación, nombre del cliente y el campo contado. Vamos a llevar a cabo un filtro. El filtro nos va a permitir mostrar solamente la información que nos interesa. Imaginemos que no tenemos 6 boletas, sino que tenemos 200 boletas. Revisar los datos. El revisar 200 registros es bastante complicado. Para ello, vamos a hacer un filtro que nos permita concentrarnos solamente en la información que nos interesa. Vamos a crear acá un filtro que nos permita ver solamente
las boletas del cliente Javier Peralta. Entonces, imaginemos, tienes 200 registros. De esos 200 registros, solo quieres visualizar las boletas generadas por el cliente Javier Peralta. Vamos entonces a filtrar los datos a través de un criterio. Me dirijo a diseño y a la altura de non-click voy a seleccionar la fila. Perdón, ¿qué pasó acá? Ahora sí. Vamos a seleccionar la fila llamada criterios. Acá está. Me voy a criterios, a la altura de la columna non-click, y le digo al sistema, ¿sabes qué? Deseo ver la información de Javier Peralta. Ya está. Estamos indicando al sistema que deseamos visualizar los nombres de clientes, ya no todos los clientes, sino solamente los registros que pertenecen al cliente Javier Peralta. Ese es tu criterio. Esa es la condición que le estás dando. Muestra todos los registros, pero ojo, en mi criterio estoy indicando que el nombre del cliente debe ser igual a Javier Peralta. Nos vamos ahora a ejecutar y podemos observar que solo nos muestra la información de este cliente. Hemos logrado filtrar los registros. Ya no nos muestra los 6 registros originales, sino solamente 2. Aquellos que pertenecen al cliente que he seleccionado. Eso es un filtro. Entonces, si yo tengo muchos registros y deseo concentrarme solamente en alguno que cumpla con cierto criterio, como por ejemplo conocer solamente las boletas que han sido canceladas o conocer solamente aquellas boletas que pertenecen a un determinado año, etc., debemos definir un criterio que nos permita filtrar o concentrarnos en los registros que estamos seleccionando.